Hola, mi nombre es Adriana, nosotros somos el equipo 7 y les vamos a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio que lleva por nombre Triángulo del Norte, el cual fue firmado el 29 de junio del año 2000 e incluye los países de México, Honduras, Guatemala y El Salvador. Primero les voy a hablar un poco sobre los 3 primeros capítulos, empezando por el capítulo 1, las disposiciones generales. Capítulo 1. Disposiciones generales. Los objetivos generales de este tratado son estimular la expansión y diversificación del comercio de bienes y servicios entre las partes, así como promover condiciones de libre competencia dentro de la zona de libre comercio, eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes originarios y servicios entre las partes, y eliminar las barreras al movimiento de capitales y personas de negocios entre los territorios de las partes. Relación con otros tratados y acuerdos comerciales. Aquí las partes confirman los derechos y obligaciones vigentes entre ellas conforme al acuerdo sobre la OMC y otros tratados y acuerdos de los que sean parte. Observancia del tratado. Aquí cada parte asegurará de conformidad con sus normas constitucionales el cumplimiento de las disposiciones de este tratado en su territorio, en el ámbito federal o central, estatal o departamental y municipal, salvo en los casos en que este tratado disponga otra cosa. Capítulo 2. Definiciones generales. Acuerdo sobre la OMC. Este es el acuerdo por el que se estableció la Organización Mundial de Comercio con fecha 15 de abril de 1994. Arancel aduanero es cualquier impuesto o tributo a la importación y cualquier cargo de cualquier tipo aplicado en relación a la importación de bienes. Código de valoración aduanera. Es el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7º del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. GATT de 1994 es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio del que forma parte la OMC. SAC es el sistema arancelario centroamericano utilizado por los países miembros del Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Capítulo 3. Trato nacional y acceso de bienes al mercado. Este capítulo aplica al comercio de bienes entre las partes. Trato nacional. Esto establece que cada parte otorgará trato nacional a los bienes de otra parte de conformidad con el artículo 3 del GATT de 1994. Desgravación arancelaria. Salvo que se disponga otra cosa en este tratado, ninguna parte puede incrementar ningún arancel aduanero vigente ni adoptar ningún arancel aduanero nuevo sobre bienes originarios sujetos al programa de desgravación arancelaria. No obstante, cualquier otra disposición de este tratado respecto a los bienes excluidos del programa de desgravación arancelaria, cualquier parte puede mantener o adoptar prohibición o restricción o un arancel aduanero sobre la importación de esos bienes de conformidad con sus derechos y obligaciones derivados del acuerdo sobre la OMC. Una vez al año, a partir de la entrada en vigor de este tratado, las partes examinarán, a través del comité, la posibilidad de incorporar al programa de desgravación arancelaria los bienes excluidos del mismo. Los acuerdos por medio de los cuales se incorporen esos bienes al programa de desgravación arancelaria se adoptarán por las partes de conformidad con sus procedimientos legales. Esto no pretende evitar que una parte cree un nuevo desglose arancelario, siempre y cuando el arancel aduanero aplicable a los bienes originarios correspondientes no sea mayor que el aplicable a la fracción arancelaria desglosada. Salvo que se disponga otra cosa en el tratado, cada parte eliminará sus aranceles aduaneros sobre bienes originarios. Y a petición de cualquiera de las partes se realizarán consultas para examinar la posibilidad de acelerar la eliminación de aranceles aduaneros prevista en el programa de desgravación arancelaria. Una vez aprobado por las partes de conformidad con sus procedimientos legales, el acuerdo que se adopte respecto a la eliminación acelerada del arancel aduanero sobre un bien originario prevalecerá sobre cualquier arancel aduanero o categoría de desgravación aplicable de conformidad con el programa de desgravación arancelaria para este bien. Ahora tenemos programas de devolución de aranceles aduaneros sobre bienes exportados, programas de diferimiento de aranceles aduaneros y programas de exención de aranceles aduaneros aplicados a bienes exportados.
En materia de devolución y exención de aranceles aduaneros, las partes conservarán sus derechos y obligaciones de conformidad con su legislación y el acuerdo sobre la OMC. Y cuando el 25% de la rama de producción nacional de una parte se considere afectada por los mecanismos de devolución y exención de aranceles establecidos en otra parte, éstas celebrarán consultas a fin de lograr una solución mutuamente satisfactoria. Importación temporal de bienes. Aquí cada parte tiene que autorizar la importación temporal sin el pago de arancel aduanero a los bienes que a continuación les voy a mencionar y que se importen del territorio de otra parte a su territorio independientemente del origen y que en el territorio de esa parte se encuentren disponibles bienes similares, competidores directos o sustitutos. Los bienes serían equipo profesional necesario para el ejercicio de la actividad, oficio o profesión de una persona de negocios, equipo de prensa o para transmisión al aire de señales de radio o televisión y equipo cinematográfico, bienes para propósitos deportivos o destinados a exhibición o demostración incluyendo componentes, aparatos auxiliares y accesorios y muestras comerciales y películas publicitarias. Salvo que se disponga otra cosa en el tratado, las partes podrán sujetar la importación temporal sin el pago de arancel aduanero a cualquiera de las siguientes condiciones, sin que puedan adoptarse condiciones adicionales cuando el bien se importe por un nacional o residente de otra parte, el bien se utilice exclusivamente por la persona visitante o bajo su supervisión personal en el desempeño de su actividad, oficio o profesión, o el bien no sea objeto de venta, arrendamiento o cesión en cualquier otra forma mientras permanezca en su territorio bajo el régimen de importación temporal, o el bien vaya acompañado de una fianza o garantía que no exceda el 110% de los cargos que se adeudarían en su caso por la entrada o importación definitiva o de otra forma de garantía reembolsables al momento de la reexportación del bien. Valoración aduanera. A la entrada en vigor de este tratado, el valor en aduana de un bien importado se determinará de conformidad con los principios del Código de Valoración Aduanera. De conformidad con el artículo 13 del Código de Valoración Aduanera, si en el curso de la determinación del valor en aduana de los bienes importados fuera necesario demorar la determinación definitiva de ese valor, el importador podrá retirarlos de la aduana si cuando así se le exija otorgue un depósito u otra forma de garantía que prevea la legislación de la parte. De esta forma cubrirá el pago de los impuestos a que estarían sujetos en definitiva los bienes. También, cada parte establecerá la documentación idónea para acreditar que el valor en aduana es correcto, lo cual no será mayor a la que razonablemente pueda solicitarse para cumplir con el artículo 7 del GATT. Antes de que una parte adopte o modifique el precio estimado a que se refiere este artículo, se tiene que comunicar a las otras partes la descripción del bien, su fracción arancelaria y el precio estimado a que se propone establecer. Y las partes celebrarán consultas entre sí a efecto que lo anterior no obstaculice las actividades de comercio. Restricciones a la importación y a la exportación. Salvo que se disponga otra cosa en el tratado, ninguna parte podrá adoptar o mantener prohibición o restricción alguna a la importación de cualquier bien de otra parte o a la exportación o venta para la exportación de cualquier bien destinado al territorio de otra parte. Registro de importadores. Si como resultado de la aplicación y administración de un registro de importadores, una parte considera que se obstaculiza o se impide el acceso de un bien de esa parte al territorio de la parte que aplica la medida, ambas partes celebrarán consultas con el fin de alcanzar una solución mutuamente satisfactoria. Medidas aduaneras. Aquí cada parte se tiene que asegurar que la aplicación, administración y publicación de medidas en materia aduanera sea de conformidad con las disposiciones de este tratado, de su legislación y con el acuerdo sobre la OMC. Establecimiento de aduanas específicas. Cuando una parte contemple el establecimiento de limitaciones en el despacho aduanero de determinado tipo de bienes a aduanas específicas, consultará con las otras partes para evitar que las mismas pudieran afectar sus intereses de conformidad con este tratado.
La parte que establezca tales limitaciones permitirá el ingreso de los bienes a su territorio por cualesquiera de los puestos fronterizos legalmente establecidos a fin que los bienes lleguen a la aduana específica por el despacho respectivo, siempre que cumplan con las formalidades aduaneras correspondientes. Derechos de trámite aduanero. Aquí ninguna parte incrementará o establecerá derecho aduanero alguno por concepto del servicio prestado por la aduana y eliminará tales derechos sobre bienes originarios a la entrada en vigor de este tratado. Impuestos a la exportación. Salvo lo dispuesto en este artículo, ninguna parte puede adoptar o mantener un impuesto, arancel aduanero o cargo alguno sobre la exportación de ningún bien destinado al consumo en el territorio de otra parte, a menos que estos se adopten o mantengan sobre dicho bien cuando esté destinado al consumo interno. Buenas tardes, mi nombre es Abigail Labrada Castro y yo les voy a hablar sobre el capítulo 4, 5 y 6. Empezamos por el capítulo 4 que trata sobre el sector agropecuario. En el primer artículo contiene las definiciones y en el artículo 4-02 habla sobre el ámbito de aplicación. Este capítulo se aplica a medidas adoptadas o mantenidas por cualquier parte relacionadas con el comercio de bienes agropecuarios. En caso de la incompatibilidad entre las disposiciones de este capítulo y cualquier otra disposición en este tratado, las disposiciones de este capítulo prevalecerán en las medidas de la compatibilidad. Pasando al artículo 4-03 que habla sobre las obligaciones internacionales. Una parte antes de adoptar una medida conforme a un acuerdo intergubernamental entre bienes de conformidad con el literal H del artículo 20 del GTA-TT 1994 que puede afectar al comercio de un bien agropecuario entre las partes, deberá consultar por medio del Comité de Comercio Agropecuario establecido en el artículo 4-10 con otra parte para evitar la anulación o el menoscabo de una concesión otorgada por esta parte en su lista del programa de desgravación arancelaria. Artículo 4-04. Acceso a mercados. Las partes, a petición de cualquiera de ellas, realizarán consultas a través del comité para examinar las posibilidades de acelerar la eliminación de aranceles aduaneros previstos en el programa de desgravación arancelaria. Una vez aprobado por las partes, de conformidad con sus procedimientos legales, el acuerdo sobre la eliminación arancelaria del arancel aduanero sobre un bien ordinario que se logre entre las partes, prevalecerá sobre cualquier arancel aduanero o categoría de desgravación señalados de conformidad con el programa de desgravación arancelaria para ese bien. El artículo 4-05 habla sobre medidas no arancelarias. Especifica que salvo que se dispongan estas cosas en este tratado, ninguna parte adoptará o mantendrá prohibiciones ni restricciones a la importación y a la exportación de cualquier bien agropecuario, ni medidas del tipo a las que en el artículo 4.2 del Acuerdo sobre la Agricultura, que forma parte del Acuerdo sobre la OMC, se han prescrito se conviertan en derechos de aduana propiamente dichos, tales como precios o valores mínimos de importación, los regímenes de licencias de importación discrecionales, las restricciones cuantitativas de las importaciones y las medidas similares aplicadas en la frontera que no sean derechos de aduana propiamente dichos en el comercio agropecuario entre las partes. Pasando al artículo 4-06, habla sobre ayudas internas. En este artículo, las partes reconocen que las medidas que ayudan internamente pueden ser importantes para sus sectores agropecuarios, pero que también pueden distorsionar el comercio y afectar la producción en este sentido. La aplicación de cualquier tipo de medidas de ayuda interna sobre un bien agropecuario, en la medida en que éstas causen o amenacen causar daño a la producción o al comercio de la otra parte, podrán estar sujetas a una investigación de materia de prácticas desleales de comercio internacional y, en su caso, sujetarse a la aplicación de cuotas compensatorias. Posteriormente tenemos el artículo 4-08 sobre las subvenciones a la exportación.
Este artículo menciona que 5 años a partir de la entrada en vigor de este tratado, ninguna parte podrá mantener o adoptar subsidios a la exportación sobre bienes agropecuarios en su comercio recíproco. Pasando al artículo 4-09, que trata sobre la salvaguardia agrícola especial, menciona que las partes respecto de la salvaguardia agrícola especial se sujetarán a las disposiciones del anexo 4-09. En este caso, el artículo 4-10, Comité de Comercio Agropecuario, menciona que el comité se reunirá ordinariamente 2 veces al año y extraordinariamente cuantas veces sean necesarias a solicitud de una parte. Las resoluciones del comité se tomarán por consenso. Las funciones del comité incluyen vigilar el cumplimiento y aplicación correcta de interpretación de las disposiciones de este capítulo, servir como foro de discusión para que las partes consulten y resuelvan sobre aspectos relacionados en este capítulo en coordinación con los demás comités, subcomités, grupos de trabajo o cualquier otra instancia establecida en el tratado. Hacer recomendaciones pertinentes a la materia de su competencia a la Comisión. Coordinar el intercambio de información del comercio de bienes agropecuarios entre las partes, realizar una evaluación anual del comercio de bienes agropecuarios entre las partes y presentar un informe a la Comisión. Fomentar la cooperación entre la aplicación y administración de este capítulo y las demás funciones que les encomiende el comité. En el anexo sobre el artículo 4-09 habla sobre la salvaguardia agrícola especial, con sección A, salvaguardia agrícola especial entre Salvador y México, la sección B, salvaguardia agrícola especial entre Guatemala y México, la sección C, salvaguardia agrícola especial entre Honduras y México. En el anexo del artículo 4-10 menciona el Comité de Comercio Agropecuario. Este está integrado por el caso de El Salvador, el Ministerio de Economía o su sucesor; para el caso de Guatemala, el Ministerio de Economía o su sucesor; para el caso de Honduras, la Secretaría de Estado en los despachos de Industria y Comercio o su sucesora; y para el caso de México, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural o sus sucesoras. Pasando al capítulo 5 de este tratado, menciona las medidas sanitarias y fitosanitarias. En el primer artículo contamos con las definiciones que se abarcan a lo largo de todo el capítulo, y posteriormente tenemos el artículo 5-02 sobre el ámbito de la aplicación. En este capítulo está aplicable a todas las medidas sanitarias y fitosanitarias que puedan afectar directa o indirectamente al comercio de bienes entre las partes. El marco de reglas y disciplinas que regula la adopción y el cumplimiento de dichas medidas será compatible con el acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. Las partes considerarán como autoridades competentes aquellas que ostentan la responsabilidad legal de garantizar el cumplimiento de las exigencias sanitarias y fitosanitarias complementadas en este capítulo. Pasando al artículo 5-03 sobre derechos y obligaciones. Cada parte podrá establecer, adoptar, mantener o aplicar medidas sanitarias y fitosanitarias que representen un nivel de protección más elevado que el que se lograría mediante las basadas en una norma, directriz o recomendación internacional, siempre que exista fundamentación científica que lo justifique. Artículo 5-04. Normas internacionales y armonización. Cada parte utilizará como marco de referencia las normas, directrices o recomendaciones internacionales para el establecimiento de sus medidas sanitarias y fitosanitarias, excepto cuando éstas no constituyan un medio eficaz o adecuado para proteger la vida, la salud humana o animal y la sanidad vegetal, debido a factores de naturaleza climática, geográfica, tecnológica o de infraestructura, o bien por razones científicamente justificadas o porque no se obtenga el nivel de protección que considere adecuado. Artículo 5-05 trata sobre la equivalencia.
Este establece que sin reducir el nivel de protección de la vida, la salud humana o animal y la sanidad vegetal establecidas en su legislación y con el fin de facilitar el comercio, las partes reconocerán la equivalencia de sus respectivas medidas sanitarias o fitosanitarias. La parte importadora aceptará una medida sanitaria o fitosanitaria establecida, aplicada o mantenida por la parte exportadora como equivalente, aun cuando se difiera una propia, siempre que ésta demuestre objetivamente, con información científica y con métodos de evaluación de riesgo basados en normas internacionales convenidas por ellas, que la medida alcanza el nivel adecuado de protección requerido por la parte importadora. Artículo 5-06. Evaluación de riesgo y nivel adecuado de protección sanitaria y fitosanitaria. Artículo 5-07. El reconocimiento de zonas libres de plagas o enfermedades y zonas de escasa prevalencia de plagas o enfermedades. Cada parte se asegurará que sus medidas sanitarias o fitosanitarias se adapten a las características sanitarias o fitosanitarias de la zona de origen y del destino del bien. Capítulo 6. Reglas de origen. En el artículo 6-02 habla sobre instrumentos de aplicación e interpretación. Para efectos de este capítulo, la base de clasificación arancelaria en el sistema armonizado, la determinación del valor de transacción de un bien o de un material se harán conforme a los principios del Código de Evaluación Aduanera, y todos los costos a que se hace referencia este capítulo serán registrados y mantenidos de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados aplicables en un territorio de la parte donde el bien se produzca. Artículo 6-03. Bienes ordinarios. Un bien ordinario será cuando sea obtenido en su totalidad o producido enteramente en territorio de una o más de las partes. Sea producido en el territorio de una o más de las partes a partir exclusivamente de materiales que clasifican como ordinarios de una o más de las partes de conformidad en este capítulo. Sea producido en el territorio de más de las partes a partir de materiales no originarios que cumplen con un cambio de clasificación arancelaria y otros requisitos. Artículo 6-04. Valor de contenido regional. Cada parte dispondrá que el valor de contenido regional de un bien se calcule por el exportador o el producto del bien, de acuerdo con el método de valor de transacción. Cuando el producto del bien no exporte directamente, el valor de transacción se ajustará hasta el punto en el cual el comprador recibe el bien dentro del territorio donde se encuentra el productor. Artículo 6-05. Valor de los materiales. El valor de un material será el valor de transacción del material, o en caso que no haya valor de transacción o que el valor de transacción del material no pueda, será calculado de acuerdo con los principios del Código de Valoración Aduanera. Cuando no estés considerados los literales, el valor de un material incluirá el flete, seguros, costes de empaque y todos los demás costos en los que se haya incurrido para el transporte del material hasta el punto de importación en la parte donde se ubica el productor del bien, y el costo de los desechos y desperdicios resultantes del uso del material en la producción del bien, menos cualquier recuperación de estos costos, siempre que la recuperación no exceda el 30% del valor del material. Artículo 6-07. Materiales intermedios. Si un material designado como material intermedio está sujeto a un requisito de valor de contenido regional, ningún otro material de fabricación propia sujeto a un requisito de valor de contenido regional utilizado en la producción de este material intermedio puede, a su vez, ser designado por el productor como material intermedio. Artículo 6-08. Acumulación. Para efectos de establecer si un bien es originario, un exportador o productor podrá acumular su producción con los de uno o más productores en el territorio de una o más de las partes de materiales que estén incorporados en el bien, de manera que la producción de los materiales sea considerada como realizada por ese exportador o productor siempre que se cumpla con lo establecido en el artículo 6-03.
Artículo 6-09. Bienes y materiales fungibles. Para efectos de establecer si un bien es originario, cuando en su producción se utilicen materiales fungibles ordinarios y no ordinarios que se encuentren mezclados o combinados físicamente en inventario, el origen de los materiales podrá determinarse mediante uno de los métodos de manejo de inventario. Cuando bienes fungibles ordinarios y no originarios se mezclen o combinen físicamente en un inventario y antes de su exportación no sufran ningún proceso productivo ni cualquier otra operación en el territorio de la parte en que fueron mezclados o combinados físicamente, diferente de la descarga, recarga o cualquier otro movimiento necesario para mantener los bienes en buena condición o transportarlos al territorio de otra parte, el origen del bien podrá ser determinado a partir de uno de los métodos de manejo de inventario. Artículo 6-11 habla sobre materiales indirectos. Los materiales indirectos se consideran como originarios sin tomar en cuenta el lugar de su producción y el valor de esos materiales será el costo de los mismos que se reporten en los registros contables del productor del bien. Artículo 6-12 trata sobre accesorios, refacciones o repuestos y herramientas. Los accesorios, las refacciones o los repuestos y las herramientas entregados con el bien para parte de los accesorios, refacciones o repuestos y herramientas usuales del bien no se tomarán en cuenta para determinar si todos los materiales no originarios utilizados en la producción del bien cumplen con el cambio correspondiente de clasificación arancelaria establecido en el anexo 6-03. Siempre que los accesorios, refacciones o repuestos y herramientas no sean facturados por separado del bien, independientemente de que se desglosen o detallen por separado en la propia factura, y la cantidad y el valor de dichos accesorios, refacciones o repuestos y herramientas sean los habituales para el bien. Cuando el bien esté sujeto a un requisito de valor de contenido regional, el valor de los accesorios se tomará en cuenta como material originarios o no originarios según sea el caso al calcular el valor del contenido regional del bien. Artículo 6-13. Bases y materiales de empaque para venta al menudeo. Cuando el bien esté sujeto a un cambio de clasificación arancelaria, los envases y los materiales de empaque que un bien se presenten para la venta al menudeo, cuando estén clasificados con el bien que contengan, no se tomarán en cuenta para decidir si los materiales no originarios utilizados en la producción del bien cumplen con el cambio correspondiente de clasificación arancelaria establecidos en el anexo 6-03. Cuando el bien esté sujeto al requisito de valor de contenido regional, el valor de los envases y materiales de empaque para venta al menudeo se considerarán como originario o no originario según sea el caso para calcular el valor del contenido regional del bien. El artículo 6-14 trata sobre los contenedores y material de embalaje para embarque. Los contenedores y los materiales de embalaje para el transporte de bien no se tomarán en cuenta para efectos de establecer si los materiales no originarios utilizados en la producción del bien cumplen con el cambio correspondiente de clasificación arancelaria establecido en el anexo 6-03. Cuando el bien esté sujeto a requisitos de valor de contenido regional, el valor de los materiales de embalaje para transporte del bien se considerarán como originario o no originario según sea el caso. Para calcular el valor contenido regional del bien y el valor de ese material será el costo del mismo que se reporte en los registros contables del productor del bien. Posteriormente tenemos el artículo 6-15 que trata sobre bienes de la industria automotriz. Para calcular el valor del contenido regional de un vehículo automotor, el productor podrá promediar el cálculo de su ejercicio o periodo fiscal utilizando cualquiera de las categorías, ya sea tomando como base todos los vehículos automotores de esa categoría o solo los vehículos automotores de esa categoría que se exponen en el territorio de la otra parte. La misma línea de modelo de la misma clase de vehículos automotores producidos en la misma planta en un territorio de una parte, la misma clase de vehículos automotores producidas en la misma planta en el territorio de una parte,
la misma línea de modelo de vehículos automotores producidos en el territorio de una parte o en la misma clase de vehículos automotores producidas en el territorio de una parte. Por último, tenemos uno de los artículos más relevantes de este capítulo, que es el 6-19, que trata sobre el Comité de Integración Regional de Insumos. Las partes establecen el Comité de Integración Regional de Insumos, que se conoce como CIRI. Cada parte designará 2 representantes del sector público y 2 representantes del sector privado para integrar el CIRI. Este funcionará por un plazo de 10 años contando a partir de la entrada en vigor de este tratado. Este plazo podrá ser prolongado por consenso entre las partes. El artículo 6-20 habla sobre las funciones del CIRI. Este evaluará la incapacidad de abastecimiento real y probada documentalmente de un productor de bienes de territorio de las partes de disponer en condiciones de oportunidad, volumen, calidad y precio de los materiales referidos en el párrafo utilizados por el productor en la producción de un bien. Por productor se entiende un productor de bienes para exportación a territorio de otra parte bajo trato arancelario preferencial. En relación con los materiales utilizados en la producción de un bien a que se refiere el párrafo 1, son los utilizados por el productor en la producción de un bien clasificado en el sistema armonizado que se enlista en el anexo 6-20 y su utilización es requerida por la regla de origen establecida en el anexo para ese bien. Este podrá ser modificado en cualquier momento por consenso entre las partes. El artículo 6-21 trata sobre el procedimiento. El CIRI llevará a cabo un procedimiento de investigación que iniciará a solicitud de las partes o de la comisión. Este procedimiento inicia dentro de 5 días siguientes a la recepción de la solicitud y la documentación que la fundamente. En el transcurso de este procedimiento, el CIRI evaluará las pruebas que se representan. Después tenemos artículos como el 6-22, que habla de los plazos, dictámenes y las notificaciones del CIRI, el 6-23 sobre la resolución de la comisión y el 6-24 sobre la remisión de la comisión. El artículo 6-25 habla sobre el reglamento de operación. La aplicación y administración de las disposiciones de los artículos 6-19 al 6-25 se desarrollarán en el reglamento que adopte la comisión. Posteriormente, en el artículo 6-26 habla sobre las reglas de origen aplicables a los niveles de flexibilidad temporal. Esta regla de origen aplicable a los niveles de flexibilidad temporal se determinará de conformidad con el anexo 6-26. Este anexo trata sobre las reglas de origen aplicables a los niveles de flexibilidad temporales establecidos entre México, El Salvador y Guatemala. Los bienes clasificados en los siguientes códigos de clasificación arancelarias del sistema armonizado constituirán el ámbito de trabajo del Comité de Integración Regional de Insumos, que se conoce como el CIRI. Gracias. Buenas tardes, soy Rodolfo Daniel Barragán Olivas y les voy a hablar sobre el capítulo 7, 8 y 9 del Triángulo del Norte. Ahora, comenzando con el artículo 7.01 del capítulo 7, para efectos del capítulo se entenderá por autoridad competente a la autoridad responsable de la aplicación de las disposiciones de este capítulo, según dispuesto el anexo 7.01. Bienes idénticos, los que sean iguales en todo, incluidas sus características físicas, calidad, prestigio comercial, en donde las pequeñas diferencias de aspecto no impidan que se consideren como idénticos los bienes que no en todo lo demás se juntan a su definición, y que no son relevantes para la determinación de su origen conforme al capítulo 6. Criterio anticipado, una resolución emitida por la autoridad competente de forma con artículo 7-10. Expendedor, una persona ubicada en territorio de una parte desde que el bien es exportado, quien conforme a este capítulo está obligado a conservar en territorio de esta parte los requisitos a que se refiere la literatura del párrafo 1 y del artículo 7-06.
Importación comercial. La importación de un bien al territorio de una parte como el propósito del vendedor o utilizarlo para fines comerciales, industriales o similares. Importador. Una persona ubicada para el deterioro de una parte hacia la que el bien es importado, quien conforme a este capítulo está obligado a conservar el territorio de esta parte. Los requisitos a que se refiere al literal C es el párrafo 1 del artículo 706. Productor. Un productor, según el capítulo 6-01, ubicado en el territorio de una parte, quien conforme a este capítulo está obligado a conservar el territorio de esta parte. Los requisitos a que se refiere el literal A del párrafo 1 al artículo 7-06. Resolución de determinación de origen. Una resolución emitida para la autoridad competente como resultado de una verificación que establece si un bien califica como originario o conformada por el capítulo 6. Tratado arancelario preferencial. La aplicación de una tasa en el derecho arancelario correspondiente a un bien originario, en conformidad por el programa de degradación arancelaria acordado entre los partes. Valor. El valor de un bien material para efectos de la aplicación del capítulo. Valor en aduana es el valor de un bien para calcular los aranceles aduaneros que conforman en la legislación de cada parte. Además de las definiciones contempladas en el artículo, serán aplicables en el pretendiente de las determinaciones establecidas en el capítulo 6. Estas son las definiciones que se utilizarán para nuestro capítulo 7. Artículo 702. Declaración y certificación de origen. Para efectos de este capítulo, las partes elaborarán un formato único para el certificado de origen y un formato único para la declaración de origen, los cuales estarán en vigor conjuntamente este tratado y podrán ser modificados posteriormente previo acuerdo entre las partes. 03. Obligaciones respecto a las importaciones. Cada parte requerirá al importador que solicite trato arancelario preferencial para un bien importado en su territorio proveniente del territorio de otra parte que a. declare por escrito en la declaración de importación previa a su legislación, con base a un certificado de origen válido a los términos del párrafo 3 del artículo 7-02, que el bien clasifica como originario. B. Tenga el certificado de origen en su poder al momento de hacer esta declaración. C. Proporcione copia del certificado de origen cuando lo solicite su autoridad competente. Artículo 7-04. Obligaciones respecto a las exportaciones. Cada parte dispondrá con su exportador o productor que haya llenado y firmado un certificado o declaración de origen. Entregue copia del certificado o declaración de origen, en su caso, a su autoridad competente cuando éste lo solicite. Cada parte dispondrá de su exportador o productor que haya llenado y firmado un certificado de origen o una declaración de origen y tenga razones para creer que ese certificado o declaración tiene información incorrecta. Notifique sin demora y por escrito cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del certificado o declaración de origen a todas las partes a quienes se les hubiese entregado el certificado o declaración de origen, así como la conformidad con su legislación, a su autoridad competente, en cuyo caso no podrá ser saciado por haber presentado una certificación o declaración de origen incorrecta. Artículo 7-05. Excepciones. A condición de que no conforme parte de dos o más importaciones que se efectúen o se planeen en el propósito de evadir el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 7-02 y 7-03, las partes no requerirán del certificado de origen cuando a. La importación con fines comerciales y bienes cuyo valor en aduana no exceda $1,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, una cantidad mayor que alguna parte establezca, pero se podrá exigir que la factura contenga una declaración que el bien califica como originario. B. La importación con fines no comerciales de bienes cuyo valor en aduana no exceda los $1,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional o una cantidad mayor en alguna parte establezca y la importación en un bien para el bien de la parte implicada haya dispensado el requisito de presentación del certificado de origen. Artículo 7-06.
Registros contables. Cada parte dispondrá que a. Su exportador o productor que llene y firme un certificado o declaración de origen converse o durante un mínimo de 5 años después de la fecha de firma de ese certificado o declaración, todos los registros y documentos relativos al origen del bien, incluyendo las referencias a 1. La adquisición, los costos, el valor, el pago del bien que es exportado de su territorio. 2. La adquisición, los costos, el valor y el pago de todos los materiales utilizados en la producción del bien que se exporte en su territorio. 3. Los costos, el valor del producto del bien en la forma que se exporte de su territorio. Artículo 7-07. Procedimientos para verificar el origen. 1. La parte importadora podrá solicitar a la parte exportadora información respecto al origen de un bien por medio de su autoridad competente. 2. Para determinar si un bien que se importe al territorio de parte proveniente del territorio de otra parte bajo un tratado arancelario preferencial califica como originario, la parte importadora pondrá, por conducto de su autoridad competente, verificar el origen del bien mediante a. Cuestionarios escritos dirigidos a exportadores o productores en el territorio de otra parte. B. Visitas de verificación a un exportador o productor en territorio de otra parte, con el propósito de examinar los registros y documentos para que acrediten el cumplimiento de las reglas de origen de conformidad con el artículo 7-06, e inspeccionar las instalaciones que se utilicen en la producción del bien y, en su caso, las que se utilicen para la producción de los materiales. C. Otros procedimientos que las partes acuerden observar. Artículo 7-08. Confidencialidad. Cada parte mantendrá la conformidad de lo establecido con su legislación, la confidencialidad de la información obtenida conforme a este capítulo, y la protegerá de toda la divulgación que pudiera perjudicar a la persona que la proporcione. La información confidencial obtenida conforme a este capítulo solo podrá darse a conocer a las autoridades responsables de la administración y la aplicación de las resoluciones de determinación de origen y de los asuntos aduaneros y tributarios. Artículo 7-09. Sanciones. Cada parte establecerá o mantendrá sanciones penales, civiles y administrativas por infracciones a sus leyes y reglamentos relacionadas a las disposiciones de este capítulo. Artículo 7-10. Criterios anticipados. Cada parte dispondrá que, por conducto de su autoridad competente, se otorguen de manera expedita criterios anticipados por escrito, previos a la importación de un bien a su territorio. Los criterios anticipados serán emitidos por la autoridad competente del territorio de la parte importadora, a solicitud de su importador o del exportador o productor en territorio de otra parte, con base en los hechos y circunstancias manifestados por sí mismos respecto al origen de los bienes. Los criterios anticipados no constituyen requisitos necesarios e indispensables para la importación de bienes bajo el Tratado Arancelario Preferencial. Los criterios anticipados versarán sobre si el bien califica como originario, de conformidad con el capítulo 6. Si los materiales no originarios utilizados en la producción de un bien cumplen con el cambio correspondiente en la clasificación arancelaria señalado en el anexo 6-03. Si el bien cumple con el requisito de valor de la competencia regional establecido en el capítulo 6. Si el método que aplica el exportador o productor en el territorio de otra parte de conformidad con los principios del Código de Valoración Aduanera para el capítulo del valor de la transacción del bien o de los materiales utilizados en la producción de un bien respecto al cual se solicita un criterio anticipado, es adecuado para determinar si el bien cumple con el requisito de valor de contenido regional conforme al capítulo 6. Si el marcado del país de origen efectuado o propuesto para el bien satisface lo establecido en el artículo 3.15 y otros asuntos en el parte de converjan. Artículo 7-011. Revisión e impugnación. Cada parte otorgará derechos de revisión e impugnación de resoluciones de determinación de origen y de criterios anticipados previstos en las legislaciones para sus importadores, a los cuales exportadores o productores de otra parte que a. llenen y firmen un certificado o una declaración de origen que aparte un bien que haya sido objeto de una resolución de determinación de origen
de conformidad con dispuesto al párrafo 21 del artículo 7-07 o haya recibido un criterio anticipado de conformidad conforme a lo dispuesto en el artículo 7-010, los derechos a los que se refiere el párrafo 1 incluyen acceso a, por lo menos, una instancia de revisión administrativa independiente del funcionario o de dependencia responsable de la resolución o criterio anticipado, sujeto a revisión de conformidad con la legislación de la parte, y acceso a una instalación de revisión judicial de la resolución o la decisión tomada en la última instancia de revisión administrativa, de conformidad con la legislación de cada parte. Artículo 7-012. Comité de origen. Las partes establecen el comité de origen integrado por representantes de cada una de ellas. El plazo para su instalación será dentro de 30 días a partir de la entrada en vigor de este tratado. El comité de origen se reunirá en sesión ordinaria 2 veces al año y en sesión extraordinaria cuantas veces sea necesario a repetir de cualquier parte. Son funciones de comité de origen: a. Elaborar a más tardar 90 días después de la entrada en vigor del tratado el reglamento correspondiente. Asegurar la efectiva aplicación y administración de los capítulos 1 y 7 y 6. Entender asuntos en materia de interpretación, aplicación y administración del capítulos 6 y 7. Procurar llegar a acuerdos sobre asuntos de clasificación arancelaria y de valor en aduana, relacionados con resoluciones de determinación de origen. Las modificaciones del certificado o declaración de origen a que se refiere el capítulo 7-06 y la notificación relacionada por los países sobre los cambios de su nomenclatura o disposiciones internas sobre reglas de origen y procedimientos adecuados para el manejo de origen de las mercancías que afectúan el presente tratado. Capítulo 8. Medidas de salvaguardia. Artículo 8-01. Definiciones. Para efectos de este capítulo se entenderá por amenaza de daño grave a la clara inminencia del daño grave, determinada de conformidad con el párrafo 8 del artículo 8-05, con base en los hechos y no meramente en alegatos, conjeturas o posibilidades remotas. Autoridad competente. La autoridad competente de conformidad con anexo 8-01, bien directamente competidor, aquel que no siendo similar con el que se compara, es esencialmente equivalente para fines comerciales por estar dedicado al mismo uso y ser intercambiable con este. Bien organizado. Un bien organizado de una parte tal como se establece en el capítulo 6. Bien similar. El bien que, aunque no es igual a todo al bien con que se compara, tiene características y composición semejante, lo que permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiable con este. Daño grave. Un menoscabo general y significativo de rama de producción nacional, determinado de conformidad con el párrafo 8 del artículo 8-05 y rama de producción nacional. El conjunto de productores de bienes similares o directamente competidores que opere dentro del territorio de una parte o aquellos cuya producción constituya una porción importante de la producción nacional de todos estos bienes. Artículo 8-02. Disposiciones generales. Excepto por lo previsto en este capítulo, las partes se regirán de conformidad con su legislación y a lo dispuesto en el artículo 19 del GATT de 1998 y de acuerdo sobre salvaguardias que conforman parte del acuerdo de la OMC. Cada parte podrá aplicar a las importaciones de bienes originarios del territorio de otra parte realizadas al amparo del programa de la degradación arancelaria medidas de salvaguardia basándose en criterios claros, estrictos y con temporalidad definida. Cada parte podrá adoptar medidas de salvaguardia bilateral o global. Artículo 803. Medidas de salvaguardia bilateral. Cada parte podrá adoptar y aplicar medidas de salvaguardia bilateral si, como el resultado de la reducción o eliminación de un arancel aduanero estipulado en este tratado, el volumen de importaciones de uno o varios bienes beneficiados por el programa de degradación arancelaria aumenta en un ritmo en condiciones tales que causa un daño grave o amenaza de daño grave a la rama de producción nacional de la siguiente manera. Cada parte podrá mantener medidas de salvaguardia bilateral durante y hasta 3 años después de haber finalizado el programa de degradación.
arancelaria. Transcurrido este periodo, dicha parte podrá adoptar y aplicar una medida de salvaguardia bilateral contra el mismo bien, únicamente con el consentimiento de parte afectada. Las medidas de salvaguardia bilateral solo podrán adoptarse cuando sea estrictamente necesario para contrarrestar el daño grave o amenaza de daño grave causado por las importaciones de bienes originarios del territorio de otra parte. Las medidas de salvaguardia bilateral serán de tipo arancelario y podrán consistir en la suspensión de la degradación futura sobre el bien del que se trate. Asimismo, podrá consistir en el aumento del arancel aduanero aplicable al bien a nivel que no exceda al menor entre el arancel aduanero de la nación más favorecida vigente, aplicable sobre este bien el día que se adopte la medida de salvaguardia bilateral, y el arancel aduanero de nación más favorecida aplicable sobre el bien del día anterior a la entrada en vigor de este tratado. Las partes podrán aplicar medidas de salvaguardia bilateral en un periodo de hasta 4 años, prorrogable por un periodo de 1 año. Los plazos establecidos se determinan en la etapa de consultas previas de común acuerdo conforme a las necesidades de la rama de producción nacional. Las partes podrán adoptar una salvaguardia bilateral solamente una vez el mismo bien cuando la medida haya tenido la duración mayor de 2 años y se haya prorrogado. Las partes podrán adoptar una salvaguardia bilateral por una vez más al mismo tiempo cuando la medida haya tenido una duración mayor a 2 años, no se haya prorrogado, haya transcurrido un periodo igual al de la medida anterior impuesta y cuente con consentimiento de la parte cuyo bien se aplicará la medida. Las partes podrán adoptar una medida de salvaguardia bilateral por segunda vez al mismo bien cuando la medida haya tenido una duración de hasta 2 años y se haya prorrogado 1 año siempre que haya transcurrido un periodo igual al de la medida anterior impuesta. Y al concluir la aplicación de la medida bilateral, la tasa arancelaria que regirá para el bien en que se trate será la que corresponda a esta fecha según el programa de degradación arancelaria. Artículo 8-04. Medidas de salvaguardia global. Las partes conservarán sus derechos y obligaciones para aplicar medidas de salvaguardia global conforme al artículo 19 del GATT de 1994, el acuerdo sobre salvaguardias que forma parte del acuerdo de la OMC, excepto los referentes a compensación o represalias y exclusión de una medida de salvaguardia global en cuanto sean incompatibles con las disposiciones de este artículo. Cuando una parte decida adoptar una medida de salvaguardia global de conformidad, como en el párrafo 1, solo podrán aplicar a otra parte cuando determine que las importaciones de bienes originarios de esa parte consideradas individualmente representan una parte sustancial de las importaciones totales y contribuyen de una manera importante al daño grave o amenaza de daño grave de la parte importadora. Para esa determinación se tomará en cuenta entre otros los siguientes criterios. No se considera que las importaciones de bienes originarios de otra parte son sustanciales si éstas no quedan incluidas dentro de las importaciones de los principales países proveedores del bien sujeto al procedimiento, cuyas exportaciones en conjunto representan el 80% de las importaciones totales de ese bien en parte importadora. Normalmente no se considera que las importaciones de bienes originarios de una parte contribuyen de manera importante al daño grave o amenaza de daño grave, si su tasa de crecimiento durante el periodo en que se produjo el incremento perjudicial a las mismas es sumamente menor a la tasa de crecimiento de las importaciones totales precedentes en todas las fuentes durante el mismo periodo, y se tomará en cuenta para la determinación de la contribución importante de daño grave o amenaza las modificaciones de la participación de la parte total de las importaciones y del volumen de estas. Artículo 8-05. Procedimiento. Cada parte establecerá procedimientos claros y estrictos para la adopción y aplicación de medidas de salvaguardia, de conformidad con las disposiciones de este capítulo. La solicitud representada ante la autoridad competente deberá ser apoyada por el 25% de la rama de producción nacional. Dentro de un plazo de 30 días, contando a partir de la presencia de la solicitud, la autoridad competente podrá desecharla o iniciar la investigación si ha determinado que es apoyado por productores que representen al menos el 25% de la producción total de bienes similares o directamente competidores. La parte que dedica
iniciar un procedimiento para adoptar medidas de salvaguardia, publicará el inicio del mismo en los órganos de difusión previos en su legislación. El día siguiente a la publicación la notificará por escrito a la parte exportadora y solicitará a la vez la relación de conductas previas. La notificación a la que se refiere el párrafo anterior se realizará a través de la autoridad competente por correo certificado, mensajería especializada, telefax o cualquier otro medio que asegure que la recepción de la misma. Esta contendrá los antecedentes suficientes que fundamentan la aplicación de las medidas de salvaguardia, incluyendo los nombres y domicilios disponibles de los productos nacionales de bienes similares o directamente competidores representativos de la rama de producción nacional, su participación en la rama de producción nacional de ese bien y las razones que los lleven a afirmar que son representativos de ese sector. Una descripción clara y completa del bien sujeto al procedimiento, la disposición arancelaria a nivel de 6 dígitos, cuando menos, y del trato arancelario vigente, así como la descripción de bien similar o directamente competidor. Los datos sobre importación correspondientes a cada uno de los 3 años más recientes que constituyen el fundamento de ese bien. Se importa en cantidades cada vez mayores, ya sea en términos absolutos o relativos de la producción nacional. Los datos sobre la producción nacional total del bien similar o directamente competidor, correspondientes a los últimos 3 años. Los datos que demuestren daño grave o amenaza de daño grave causado por las importaciones del sector a la cuestión conformidad, con los datos a que se refieren de las literales C y D. Una enumeración y una descripción de las preguntas causadas de daño grave o amenaza de daño grave con base a la información requerida conforme a los literales A al E, y una síntesis de fundamentos para alegar que el incremento de las importaciones de ese bien en términos absolutos o relativos a la producción nacional es causa del mismo. Los criterios y la información objetiva que demuestre que se cumplen los supuestos establecidos a ese capítulo para la aplicación de la medida de salvaguardia a la otra parte cuando proceda, y la información sobre las medidas arancelares que se pretenden adoptar y su duración. Capítulo 9. Prácticas desleales del comercio internacional. Artículo 9-01. Definiciones. Para efectos de este capítulo se entenderá por acuerdos de la OMC el acuerdo relativo de la aplicación del artículo 6 del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y el acuerdo sobre subversiones y medidas competitorias que conforman parte del acuerdo de la OMC. Autoridad competente la señala por cada parte del anexo 9-011. Autoridad investigadora la señala por cada parte en el anexo 9-012. Compromiso de precios, el compromiso del exportador o de la parte exportadora de revisar sus precios o del poder fin de las exportaciones en condición de dumping u objeto de subvenciones que suspende o pone fin a una investigación. Investigación, un procedimiento de investigación en materia de prácticas desleales del comercio internacional llevando a cabo por la autoridad investigadora. Órgano de difusión, el señalado por cada parte del anexo 9-013. Parte interesada, tal como se define en los acuerdos de la OMC, e incluyen el gobierno por cada parte cuyos bienes se encuentran sujetos a la investigación. Prácticas desleales del comercio internacional, la importación de mercancías en condiciones de dumping u objeto de subvenciones que cause daño a una rama de producción nacional. Rama de producción nacional tal como se define en los acuerdos de la OMC. Resolución definitiva, una resolución de la autoridad competente que pone fin en inversión e investigación y resuelve si procede a la importación de cuotas compensatorias definitivas. Resolución inicial, una resolución de la autoridad competente que declare formalmente el inicio de la investigación, y resolución preliminar, una resolución de la autoridad competente que resuelve sobre la importación de cuotas compensatorias provisionales. Artículo 9-02. Principio general. Las partes rechazan toda práctica desleal de comercio internacional y reconocen la necesidad de eliminar las políticas internas que causen distorsiones del comercio. Artículo 9-03. Subvenciones.
Salvo lo dispuesto en el artículo 4-08, ninguna parte otorgará subvenciones de la exportación de bienes del territorio de otra parte. A la entrada en vigor de este tratado, cada parte eliminará todas las subvenciones de la exportación de bienes del territorio de otra parte, salvo aquellos que permitan en el marco del acuerdo sobre la OMC. Cuando una parte mantenga u otorgue subvenciones después de la entrada en vigor de este tratado y estas causen daño a una rama de producción nacional, la parte afectada podrá iniciar una investigación. Artículo 904. Principios para la aplicación de la legislación nacional. La investigación, el establecimiento y la aplicación de cuotas compensatorias serán en base a la legislación nacional de manera compatible con lo dispuesto en este capítulo. Las disposiciones y procedimientos establecidos de los artículos 6 y 14 de la GTA de 1994 y de los acuerdos de la OMC. En el caso de un procedimiento regional, las partes se regirán por el dispuesto del anexo 9-04. Artículo 05. Publicación de resoluciones. Las partes publicarán en sus órganos de difusión las resoluciones inicial y preliminar y definitiva. Las resoluciones surtirán efectos legales a partir del día siguiente al de su publicación en el órgano de la difusión de cada parte. Artículo 9-06. Desistimiento de la investigación. El solicitante podrá en cualquier momento desistir de la investigación. Si se presenta una solicitud de designamiento después del inicio de la investigación, la autoridad investigadora lo notificará a las partes interesadas, con lo cual dará por concluido la investigación. No obstante lo anterior, la autoridad investigadora únicamente podrá continuar con la investigación si en un plazo de 30 días contando a partir de la notificación, los productores nacionales que expresamente apoyan la continuación de la misma representan por lo menos 25% de la producción nacional. Artículo 9-07. Notificaciones. Las partes garantizan que durante la investigación la autoridad investigadora notifique por escrito a la autoridad competente de la parte exportadora al día siguiente que surta efecto la resolución correspondiente, y a las partes interesadas dentro de los 3 días siguientes a que surta efecto dicha resolución, a fin de que presenten en su defensa los argumentos y pruebas que consideren pertinentes. Con la notificación a que se refiere el párrafo 1, se enviará copia de la publicación respectiva al órgano de difusión de la parte que realice la investigación, así como copia de la versión pública de la solicitud de inicio de la investigación y sus anexos. Artículo 9-08. Contenido mínimo de las resoluciones. La resolución inicial, preliminar y definitiva contendrán, cuando corresponda, como un mínimo lo siguiente: nombre del denunciante, descripción del bien importado del sujeto a la investigación y su clasificación arancelaria, los elementos y las pruebas utilizadas para la determinación de posible existencia o de la existencia de una práctica desleal del comercio internacional, y la argumentación jurídica, datos, hechos o circunstancias que se funde y motive la resolución del que se trate, que conste en el expediente respectivo. Artículo 9-09. Notificación del gobierno exportador. Cuando la autoridad investigadora considere que existen pruebas suficientes para justificar el inicio de una investigación relativa a prácticas desleales del comercio internacional, esta notificará a la autoridad competente de la otra parte. Dicha notificación deberá efectuarse antes del inicio de la investigación y por lo menos contendrá tipo de investigación, nombre del solicitante, descripción del bien, objetivo de la investigación y su clasificación arancelaria, y nombre de los exportadores e importadores de los que se tenga conocimiento. Artículo 9-010. Audiencia conciliatoria. Al iniciar formalmente una investigación y en tanto no se emita una resolución definitiva, sin interrumpir el proceso de oficio a petición de parte interesada, se podrá promover audiencias conciliatorias con el fin de promover fórmulas de solución del caso. Si las partes llegasen a un acuerdo, este será sancionado por la autoridad competente de conformidad con la legislación de cada parte. Artículo 9-011. Resolución preliminar. En ningún caso antes de los transcurridos 60 días contados a partir de la fecha de publicación de la resolución inicial, la autoridad competente emitirá una resolución preliminar en caso de que procede continuar con la investigación y, en su caso, la importación de cuotas compensatorias provisionales y el monto de mismas, o
Se da por terminada la investigación en virtud de que no se ha llegado a ninguna determinación preliminar positiva de la existencia de una práctica deseable del comercio internacional, en cuyo caso tendrá el carácter de resolución definitiva. Cuando la resolución preliminar detiene la importación de una cuota compensatoria provisional, además del previsto en el artículo 8-09, esta incluirá el margen de dumping o subsidio y los elementos que se toman para su determinación, una descripción de daño y una metodología que se siguió para determinarlos. Artículo 9-12. Garantías. Los importadores podrán garantizar las medidas provisionales mediante fianza o depósito en efectivo, igual a la cuantía provisionalmente estimada de la cuota compensatoria. Artículo 9-13. Aclaratorias. Establecida una cuota compensatoria provisional o definitiva, cualquier interesado podrá solicitar a la autoridad competente que resuelva si determinado bien está sujeto o no a la misma, o que aclare cualquier aspecto de la resolución correspondiente. La presentación de la solicitud a que se refiere el párrafo 1 no interrumpirá el curso de la investigación ni suspenderá la aplicación de cuota compensatoria. A partir de la aceptación de la solicitud a que se refiere el párrafo 1, la parte interesada podrá garantizar el pago de la cuota compensatoria mediante la fianza o depósito en efectivo. Artículo 9-14. Envío de copias. La autoridad investigadora se asegurará de que todas las partes interesadas de que se tenga conocimiento recibirán de manera oportuna copias de cada uno de los informes, documentos y pruebas de que se le presenten en el curso de la investigación. Salvo la información confidencial, dichas copias serán proveídas por parte del que se presente a la información. Artículo 9-15. Reuniones técnicas de la información. A solicitud de cualquiera de las partes interesadas, la autoridad investigadora llevará a cabo reuniones técnicas de información para explicar la metodología utilizada, los reportes técnicos, las hojas de cálculo y cualquier otro elemento en que haya fundamento de resolución inicial, preliminar o definitiva, salvo la información confidencial. La presentación de dicha solicitud se hará dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación de la resolución. La reunión se llevará a cabo dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la presentación de la solicitud. Artículo 9-16. Audiencia pública. La autoridad investigadora celebrará de oficio o a petición por parte de interesada una audiencia pública que tendrá como objetivo que las partes interesadas expongan su posición respecto a la información y pruebas presentadas ante dicha autoridad, permitiendo a esta y a las partes interesadas entre sí solicitar explicaciones adicionales o aclaraciones sobre algún elemento específico de la investigación. La celebración de una audiencia pública se notificará por menos de 15 días hábiles antes de que ésta se lleve a cabo. Ninguna parte interesada está obligada a asistir a la audiencia programada y a su ausencia no irá en detrimento de su causa. La autoridad investigadora dará oportunidad a las partes interesadas de presentar alegatos dentro de los 10 días hábiles siguientes a la celebración de la autoridad pública. Los alegatos consistirán en la presentación por escrito de conclusiones relativas a la información y argumentos aportados durante la investigación. Artículo 9-17. Acceso a información confidencial. La autoridad investigadora otorgará únicamente a los representantes legales de las partes interesadas acceso a información confidencial aportada por las partes en el curso de la investigación en manera de prácticas desleales de comercio internacional, de conformidad con este artículo. Para tal efecto, la autoridad investigadora requerirá que la parte interesada manifieste su consentimiento expreso para que su información clasificada como confidencial pueda ser revisada por los representantes legales de las otras partes interesadas. Únicamente podrán tener acceso a la información confidencial los representantes legales de las partes interesadas, que reúnan los siguientes requisitos: que presenten una solicitud por escrito y llevar formato para la tal efecto provee la autoridad investigadora, en la que manifiesten las razones y motivos por los cuales desee tener acceso y señale específicamente la información
que pretenda revisar, que cuenten con una buena reputación y acrediten su independencia respecto a su representada, por lo que serán impedimentos ser socio, ocupar un cargo directivo o asalariado en la misma, o haberlo sido en algún año, que acrediten unos documentos oficiales abogando habilidad para ejercer dicha profesión en el territorio de parte importadora, o en su defecto que se encuentren asistiendo uno por uno. Artículo 9-08. Contenido mínimo de las resoluciones. La resolución inicial, preliminar y definitiva contendrán, cuando corresponda, como un mínimo lo siguiente: nombre del denunciante, descripción del bien importado del sujeto a la investigación y su clasificación arancelaria, los elementos y las pruebas utilizadas para la determinación de posible existencia o de la existencia de una práctica desleal del comercio internacional, y la argumentación jurídica, datos, hechos o circunstancias que se funde y motive la resolución del que se trate, que conste en el expediente respectivo. Artículo 9-19. Derechos y obligaciones de las partes interesadas. Cada parte se asegurará de que las partes interesadas en la investigación administrativa tengan los mismos derechos y obligaciones, que serán respetados tanto en el curso del procedimiento como en las instancias administrativas y contenciosas o jurisdiccionales que se interpongan contra las resoluciones definitivas. Artículo 9-20. Reformas a la legislación nacional. Cuando una parte decida formar, adicionar, derogar o abrogar su legislación en manera de prácticas desleales de comercio internacional, lo comunicará a las otras partes inmediatamente, después de su publicación en su respectivo órgano de difusión. Dicha reforma adicional, derogación o abrogación será compatible con los acuerdos de la OMC. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Samuel y les voy a presentar los tópicos de comercio transfronterizo, telecomunicaciones y servicios financieros del Tratado de Libre Comercio entre México y el Triángulo del Norte. Para comenzar, me gustaría contextualizar un poco las relaciones económicas que hemos tenido con el Triángulo del Norte. Estos países se convirtieron en su momento en el principal mercado de México en América Latina. En el 2003, estos importaron de México $1,000 millones, 21% de las exportaciones mexicanas a la región latinoamericana. Con esto en cuenta podemos dimensionar la importancia que tienen estos países para la economía internacional mexicana y podemos pasar a hablar sobre los siguientes tópicos. Comercio transfronterizo de servicios. En los últimos 20 años, el comercio de servicios se ha convertido en el segmento más dinámico del comercio mundial, con un crecimiento más rápido que el del comercio de mercancías. Los países en desarrollo y las economías en transición han desempeñado un papel cada vez más importante en este ámbito, aumentando de 1/4 a 1/3 su participación en las exportaciones mundiales de servicios durante este periodo. Los servicios representan el sector más dinámico del comercio internacional, además de ser importantes por derecho propio. El sector de servicios contribuye de forma decisiva en la producción y el comercio de todos los productos, con un papel determinante en las cadenas de valor mundiales y en el desarrollo económico. En el caso del Tratado del Triángulo del Norte, los servicios abarcan más del 60% de los sectores económicos en México. La situación en los demás países involucrados en el tratado son bastante similares, siendo como ejemplo en el caso de Guatemala una ocupación del sector del 63%, por lo que los servicios son un mercado de gran valor para México y el Triángulo del Norte centroamericano. No debe ser extraño que las regulaciones para este tipo de comercio sean más arduas y minuciosas. En el tratado podemos identificar que el trato nacional más favorable es especificado bilateralmente para los dos bloques, tanto para el Triángulo como para México. Los prestadores de servicios extranjeros deben de ser tratados de igual manera que los nacionales. No será obligatoria la presencia nacional de los prestadores de servicio para poder operar libremente. Transparencia respecto a las reformas nacionales que afecten a los prestadores de servicios en general. Esto con objeto de evitar malentendidos o discrepancias legales con los prestadores extranjeros. Servicios financieros.
El sector de los servicios financieros desempeña una función decisiva en la economía moderna. El conjunto de las entidades que constituyen su sistema financiero ejerce funciones esenciales, como facilitar las transacciones, los intercambios de bienes y servicios, movilizar el ahorro, asignar recursos de capital, en particular para la financiación de inversiones productivas, supervisar a las empresas y a sus gestores a fin de que los fondos asignados tengan el destino previsto y mitigar los riesgos, reduciéndolos mediante la agregación y poniéndolos a cargo de quienes están más dispuestos a soportarlos. La apertura del sector financiero a la participación y la competencia extranjera no solo amplía la oferta de servicios financieros para los consumidores locales, que son los particulares y las empresas, sino que también puede contribuir a reducir el costo de esos servicios y a mejorar los resultados de esas funciones esenciales. El sector comprende todos los servicios de seguros y relacionados con los seguros, así como servicios de actuarios, evaluación de riesgos e inmediación de siniestros. También abarca todos los servicios bancarios y demás servicios financieros. En el caso del Tratado del Triángulo del Norte, las principales fuentes de productos financieros en estos países son los organismos bancarios, los cuales tienen una gran presencia en los distintos sectores económicos. Esto debido a que fungen como un motor de capital para muchas empresas en etapas tempranas. Hoy, en la época de la tecnología, el surgimiento de aplicaciones que facilitan el acceso a activos financieros y su comercio se ha hecho presente en los países de América Latina, y el Triángulo del Norte no es la excepción, por lo que su presencia es considerable y debe ser regulada en este caso si uno de sus objetivos es expandirse al país del norte, que es México, por el presente Tratado de Libre Comercio. En el tratado podemos identificar que la regulación por parte de los países para las instituciones con tendencia a internacionalización, por lo que las partes importadoras de los servicios deberán asegurar el cumplimiento de las obligaciones por parte de sus empresas. Se deberá facilitar la entrada de empresas extranjeras en territorio nacional para ambas partes. Cada parte permitirá a las personas ubicadas en su territorio y a sus nacionales, donde quiera que se encuentren, a adquirir servicios financieros de prestadores de servicios financieros transfronterizos de otra parte ubicados en el territorio de esta otra parte. Cada parte otorgará a las instituciones financieras de la otra parte, a los prestadores de servicios financieros transfronterizos de otra parte, a los inversionistas de otra parte y a los inversionistas de dichos inversionistas en instituciones financieras un trato no menos favorable que el otorgado a las instituciones financieras similares. Telecomunicaciones. Los servicios de telecomunicaciones son esenciales para la economía digital. Al hacer posible el comercio electrónico de bienes y servicios, un gran volumen de comercio se lleva a cabo mediante la presencia comercial de una empresa extranjera y el suministro transfronterizo. El sector genera ingresos por valor de más de 1.6 billones de dólares en países como Estados Unidos, de los cuales el 65% procede de servicios móviles. Dada la resiliencia que mostró durante la pandemia del 2020 y 2021, el sector de las telecomunicaciones también ha apoyado la adopción de muchos otros servicios, así como su capacidad para hacer frente al extraordinario incremento de demanda de actividades en línea como consecuencia del COVID-19. América Móvil, grupo de empresas mexicano, cuenta con presencia internacional muy fuerte en Centroamérica. Claro, es una de las empresas de telecomunicaciones más importantes en los países del Triángulo del Norte. En México, la empresa guatemalteca Tigo tiene presencia, así como la hondureña Hondutel. En el tratado podemos identificar que se habla sobre evitar interferencias técnicas con las redes de comunicación local en los países objetivo, penalización a los monopolios en las prácticas competitivas del mercado por parte del destino y una incentivación a los organismos regionales y subregionales para promover el desarrollo de las telecomunicaciones en la región. Hola, yo soy Iván O'Daly y yo les hablaré acerca del artículo 13, que habla acerca de la entrada temporal de personas de negocios, y el artículo 14, que habla acerca de inversiones. Empezando por el capítulo 13, acerca de la entrada temporal de personas de negocios, explicaré unas definiciones para entender estos términos. Certificación laboral. El procedimiento efectuado por la autoridad administrativa competente tendiente a determinar si un individuo extranjero proviene de una parte que pretende ingresar temporalmente al territorio de otra parte,
desplaza mano de obra nacional en la misma rama laboral o perjudica sensiblemente las condiciones laborales de la misma. Artículo 2. Principios generales. Las disposiciones de este capítulo reflejan la relación comercial preferente entre las partes, la conveniencia de facilitar la entrada temporal de personas de negocios conforme al principio de reciprocidad y la necesidad de establecer criterios y procedimientos transparentes para tal efecto. Asimismo, reflejan la necesidad de garantizar la seguridad de las fronteras y participantes en cuanto al ingreso, a través de los lugares autorizados para el tránsito migratorio y proteger el trabajo de sus nacionales. Segundo, las partes procurarán desarrollar y adoptar criterios, definiciones e interpretaciones comunes para la aplicación de este capítulo. Artículo 4. Autorización de entrada temporal. 1. Cada parte autorizará la entrada temporal a personas de negocios que cumplan con las demás medidas aplicables, relativas a salud y seguridad pública, así como las referentes a seguridad nacional. 2. Cada parte limitará el importe de los derechos que cause el trámite de solicitudes de entrada temporal al costo aproximado de los servicios prestados. 3. La entrada temporal de una persona de negocios no autoriza el ejercicio energía, turismo e inversiones, Anexo además 4, de otras sección áreas. A. Visitantes El Tratado de de negocios. Libre Comercio firmado 1. por ambas partes Cada parte abre una nueva autorizará etapa la en sus entrada temporal relaciones y otorgará supone la un avance documentación hacia la correspondiente creación de una a la zona persona de geográfica negocio contribuya a que, los a mercados de solicitud la previa de región una sean empresa más o de una atractivos. asociación Así lo empresarial manifestaron legalmente el ministro de constituida Relaciones y Exteriores de a El Salvador, operación Hugo Martínez, y el pretenda secretario llevar de a cabo Economía de alguna México, actividad Bruno Ferrari. sin exigirle que con autorización toda de seguridad empleo, imprimen siempre un que, nuevo además de dinamismo a cumplir los con las flujos medidas migratorias comerciales vigentes aplicables entre a la ambos. entrada temporal, exhiba Vemos que hasta el momento existe solamente una A. participación del 8% Prueba de nacionalidad de una en las parte. importaciones B. de Documentación que acredite Entre la los proyectos solicitud que se previa de una desarrollarán empresa están el o de una Corredor del asociación Pacífico, empresarial una carretera legalmente que cruzará constituida Centroamérica, y en la operación en el interconexión territorio de eléctrica, una además parte. de otros. C. Documentación que El TLC acredite único abarca un que universo emprenderá esa arancelario de actividad unas y señale el 14.500 propósito de partidas, su entrada. de las cuales Y unas D. 6.000 Prueba del carácter internacional de la actividad de negocios que se pone a realizar y que la persona no pretende ingresar al mercado local de trabajo. Ninguna parte podrá: A. Exigir como condición para autorizar la entrada temporal conforme al párrafo 1, procedimientos previos, aprobación, peticiones, pruebas de certificación laboral u otros procedimientos de efecto similar. Ni B. Imponer o mantener restricciones numéricas a la entrada temporal de conformidad con el párrafo 1 o 4. Apéndice 1, anexo 304. Actividades de visitantes de negocio. 1. Investigación y diseño. 2. Cultivo, manufactura y producción. 3. Comercialización. 4. Ventas. 5. Distribución. 6. Servicios posteriores a la venta. 7. Servicios generales. Apéndice 2 al anexo 1304. Medidas migratorias vigentes. En el caso de El Salvador, la Ley de Migración, Decreto Legislativo número 2772 del 19 de diciembre de 1958. Para el caso de Guatemala, la Ley de Migración, Decreto número 9598 del Congreso de la República. Para el caso de Honduras, la Ley de Población y Política Migratoria, Decreto número 34 del 25 de diciembre de 1970 y el Acuerdo número 8 sobre procedimientos y facilidades migratorias. Y por último, en el caso de México, la Ley General de Población de 1974 con su reforma y su reglamento. Ahora les hablaré sobre el capítulo 14, Inversiones. Para efectos de este capítulo, se entenderá por CIADI como el Centro Internacional de Arreglo y Diferencias Relativas a Inversiones. Nivel mínimo de trato. Cada parte otorgará a los inversionistas de otra parte y a sus inversiones un trato acorde con el derecho internacional, incluido el trato justo y equitativo, así como producción y seguridad jurídica dentro de su territorio. Trato nacional. Cada parte otorgará al inversionista de una parte y a la inversión de un inversionista de una parte un trato no menos favorable que el que otorgue. En circunstancias similares, a sus propios inversionistas y a las inversiones de dichos inversionistas
en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, ventas u otra disposición a las inversiones. Trato en caso de pérdidas. Cada parte otorgará al inversionista de una parte respecto de las inversiones que sufren pérdidas en su territorio debido a conflictos armados o contiendas civiles, caso fortuito o fuerza mayor, un trato no discriminatorio respecto de cualquier medida que adopte o mantenga en vinculación con estas pérdidas. Alta dirección empresarial y consejos de administración. 1. Ninguna parte podrá exigir que una empresa de esa parte designe a individuos de alguna nacionalidad en particular para ocupar puestos de alta dirección, sin perjuicios de establecido en su legislación. 2. Una parte podrá exigir que la mayoría de los miembros de los órganos de administración o de cualquier comité de tales órganos de una empresa de esa parte que sea una inversión de un inversionista de la otra parte, sea de una nacionalidad en particular o sea residente en territorio de la parte, siempre que el requisito no menoscabe significativamente la capacidad del inversionista para ejercer el control de su inversión.